Domingo Soler, la gran señora del espiritismo. César Bogo. Audio 24. La polémica. Satanás o Dios. Segunda parte. Diálogo de Amalia y Manterola. 6. Grave, solemne, continúa Manterola más adelante. Manterola. Señores y hermanos míos, Dominus non irridetur, nadie impunemente se ríe de Dios, dijo el apóstol Pablo. Patiens quia aeternem, es paciente porque es eterno, dice San Agustín. Miremos con saludable terror lo que nos inspira la amenaza de Dios. Observemos, hermanos de mi alma, que la soberana justicia no dejará impune a quien se ríe de la eternidad de las penas. Observemos, hermanos de mi corazón, que no es prudente combatir el dogma católico, pretendiendo tachar de dogmático lo que realmente no lo es. Como supone Allan Kardec, no es el dogma católico aquella infinita fila de sillas, las cuales de vez en cuando el ángel del cielo viene a erguir sus tapaderas y complacerse con el infortunio de las pobres almas que allí están quemándose. Esto no es el dogma católico, lo sabía Allan Kardec y lo saben los espíritas. Es preciso, antes, estudiar el dogma católico, y para estudiar es menester volver a estudiar un libro, por desgracia muy olvidado, el Catecismo de la Doctrina Cristiana. El dogma terrible, sí, más grandemente racional de la eternidad de las penas, consiste en la creencia de que las almas que por rebeldía sistemática se rebelan contra la soberanía del Omnipotente, que desatendiendo y resistiendo a los amorosos llamamientos de la gracia, preferían permanecer y morir distanciadas de Dios, distantes de Dios. Allí permanecen por toda la eternidad. He aquí el tremendo castigo, la desgracia máxima, la propia esencia de la condenación. Descedi tea me maledicti in ignem aeternum. En el infierno, es cierto, se padecen también pena de dolores. Y autores escépticos trataron de sensibilizar aquellas penas con imágenes que juzgaron propiciar el mayor bien a las almas. Y el propio Salvador, nuestro Señor Jesucristo, no empleó también imágenes terroríficas para hacer nacer en nosotros el saludable temor y por ese medio sustraernos del pecado. Con respecto al purgatorio, ni el lugar, ni la naturaleza de las penas, ni el tiempo de su duración constituyen el dogma católico. El dogma católico consiste en creerse que estas almas, separadas de sus cuerpos en gracia de Dios, sin embargo, sin haber purgado suficientemente la penitencia temporal de sus culpas, sufren gran tormento. Es este, verse distanciados de Dios, bondad infinita, por quien aspiran con ardiente y constante deseo. Recordemos lo que fue anteriormente establecido, esto es, que el espíritu está allí, en aquel ambiente, y comprenderemos que Satanás no necesita para su tormento de un lugar determinado. Allí, en lo íntimo de cada ser está su infierno. Hermanos de mi alma,
no olvidemos las palabras del apóstol. Lo más horrendo es caer en las manos de Dios vivo, tanto más horrendo porque Dios, misericordia divina, nos ha de juzgar con la medida de esa misericordia. Temblemos, hermanos míos, temblemos. Las gracias de Dios, sus dones, sus favores y luces y sus reiterados llamamientos han de convertirse para nosotros en el día tremendo de la eternidad, en argumentos que justificarán plenamente nuestra eterna condenación. Amalia. Ya percibieron nuestros lectores cómo la Iglesia Católica, o mejor dicho, uno de sus más dignos representantes, destruye el infierno que durante tantos siglos fue el terror de la humanidad. Pues, si con justicia nos dice el señor Manterola que temblemos porque Dios nos ha de juzgar con la medida de su infinita misericordia, eso da a entender que igualará su castigo a su bondad, y el espíritu rebelde estará eternamente lejos de Dios. Si bien sea eso un absurdo lamentable, pues, ante la voluntad de Dios, ese estacionamiento eterno no puede existir. Con todo, el señor Manterola dio un gran paso, olvidándose por completo de lo que dicen otros grandes padres de la Iglesia, entre ellos Santo Tomás de Aquino, que enseñaba: los bienaventurados, sin salir del lugar que ocupan, podrán, en virtud de su don de inteligencia y clarividencia, contemplar los tormentos de los condenados, y viéndolos no sólo no sentirán piedad, mas al contrario, se llenarán de alegría y darán gracias a Dios por su destino personal, asistiendo a terribles calamidades impuestas a los impíos. Estas palabras no necesitan comentario, anota Amalia. Un poco más allá, el señor Manterola hace objeciones a la interpretación de la fe que Allan Kardec presenta en sus libros. Manterola. Allan Kardec habla de la fe razonada y de la fe ciega, pero lastimosamente confunde el sentido verdadero de esas palabras. El acto de fe es meritorio y racional al mismo tiempo. Meritorio porque el entendimiento humano se somete aceptando y creyendo en una verdad que no comprende por deferencia únicamente a la autoridad relevante de Dios. Ese mismo acto de fe es grandemente racional, ya que la razón humana, estudiando los motivos de la credulidad de la religión católica, que presenta pruebas, la única que resiste la discusión, la única que de ella sale victoriosa, siempre y siempre triunfante, conoce que el dogma católico, que por su naturaleza no puede ser evidente, es aún evidentemente creíble. Para creer no basta ver, es necesario por encima de todo comprender, dice Allan Kardec. Lo cierto es lo contrario, segurísimo con toda la evidencia. Para hacer un acto de fe es necesario no ver o comprender. Ver es comprender con la vista, comprender es ver con los ojos del entendimiento. Y cuando se ve y se comprende, no hace falta acto de fe. Pero ¿será un acto de fe de mayor valor de lo que todas las fes del mundo habidas y por haber? Amalia. El señor Manterola dice que para haber un acto de fe es necesario no ver, no comprender. Es lamentable que los creyentes se hayan de convertir en topos. Dice un gran pensador que la fe es el pedestal de Dios, que para tener una fe razonada
se necesita una convicción profunda. Si Dios nos dio luz, la claridad en todo, ¿por qué han de estar los hombres ciegos para creer en Él? Dando secuencia al asunto, leemos: Manterola. ¿Qué mérito tiene el hombre en aceptar la verdad que se impone por su propia evidencia? Allan Kardec es un hombre de buena fe. Necesitaba ver y, más allá de eso, comprender. Y entonces, ¿de qué nos vale la fe? Amalia. ¿Qué es la fe ciega, señor Manterola? De hecho, no nos hace falta, puesto que, desgraciadamente, por estar bajo su dominio, se estacionó la humanidad.